Viejo, no verás ni un peso de mi dinero. Con esa frase, mi propio hijo me aventó a la banqueta con 2 bolsas de ropa vieja y una caja de zapatos que ya no servían para nada. Ni siquiera volteó a verme. Había ganado la lotería hacía 2 días y decía que ahora era un hombre rico, que yo le arruinaba la vida, que era un lastre en el futuro de éxito que iba a construir. Lo que él no sabía es que aunque él cobró el dinero usando mi estado de salud como excusa, el registro original en la APE estaba ligado a mi CURP y mi firma en el reverso, comprado con mi dinero, ganado con el sudor de mi frente. Mi nombre es Roberto Morales. Tengo 81 años y más callos en las manos que dedos en los pies. Mi piel está marcada por décadas de trabajo bajo el sol inclemente de México. Mis manos están ásperas como lija, de tanto cargar, levantar, construir. Pasé toda mi vida trabajando, batallando, luchando contra un mundo que siempre parecía estar en mi contra. Fui albañil durante casi 50 años, pero también fui jardinero en el parque municipal por 8 años. Electricista en mis ratos libres, arreglando instalaciones hasta las 3 de la mañana. Velador de edificio 2 veces por semana. Y hasta cuidaba a los hijos de los vecinos cuando tenían que salir en la noche. Nunca le dije que no a un trabajo honesto. Nunca me quejé de los horarios, del salario bajo, del patrón difícil. Siempre acepté lo que me ofrecían, porque tenía una boca más que alimentar, además de la mía, la de mi hijo Carlos. Si les gusta esta historia, dejen su like para apoyar el canal Los Consejos del Abuelo. Crié a mi único hijo solo después de que su madre Guadalupe nos abandonó, cuando Carlos tenía apenas 5 años. Recuerdo como si fuera ayer. Guadalupe salió de la casa un lunes por la mañana, diciendo que iba a ver a su hermana en Puebla, y nunca regresó. Solo dejó una nota garabateada sobre la mesa de la cocina. Ya no aguanto esta vida. Perdón. Nunca me lamenté por eso. No tuve tiempo de lamentarme. Al día siguiente de la huida de Guadalupe, ya estaba tocando la puerta de don Miguel, un comerciante rico del centro de Nezahualcóyotl, preguntando si necesitaba un jardinero. Trabajo bien, don Miguel. Soy honesto. No robo ni un clavo y de verdad necesito este trabajo. Don Miguel me miró de arriba a abajo. Yo traía una camisa remendada, botas gastadas, el pelo despeinado, y debe haberle dado lástima. ¿Tienes experiencia? Sí, señor. Siempre he trabajado en jardinería. Era mentira. Nunca había trabajado como jardinero en mi vida, pero había visto a mi padre hacerlo. Había observado a otros hombres del barrio y sabía que podía aprender. Don Miguel me dio una oportunidad y yo agarré esa oportunidad con uñas y dientes. Trabajé en su propiedad durante 10 años, llegando siempre a las 6 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde. Aprendí a podar las plantas como a él le gustaba, a mantener el césped sin dejar una hoja mal puesta, a limpiar el jardín sin hacer ruido. Con el dinero que ganaba allí, logré comprar una casita propia en la colonia San Juan de Aragón. Era una casa de 2 cuartos, una recámara y una cocina que también servía de sala, pero era nuestra, mía y de Carlos. En esa casita, Carlos y yo vivimos los años más difíciles, pero también los más unidos de nuestra vida. Yo llegaba a casa agotado, con dolor de espalda, con las manos agrietadas de tanto trabajo duro, pero siempre encontraba energía para ayudar a Carlos con sus tareas. «Papá, ¿por qué no tenemos un Nintendo como los chavos de mi salón?», preguntaba hojeando sus cuadernos en la mesita de la cocina. «Porque los videojuegos no te enseñan a leer y escribir, mijo, y tú tienes que estudiar mucho para ser alguien en la vida. Pero a mí sí me gustaría jugar también. Algún día compraremos un Nintendo, Carlos,
pero primero tienes que pasar el año con buenas calificaciones. Y estudiaba. En esa época, Carlos era un niño aplicado, curioso, que amaba las matemáticas y soñaba con ser ingeniero. Los viernes por la noche, cuando recibía mi paga de don Miguel, lo celebrábamos comprando un refresco y compartiendo unos tacos de canasta en el puesto de la esquina. Cuando sea grande, papá, voy a comprar una casa grande para nosotros, con jardín, con árboles frutales, con cochera, decía lamiéndose los dedos grasosos de salsa. Y yo voy a tener una lavadora automática, agregaba sonriendo, y nunca más tendré que lavar la ropa a mano. Amigos de los consejos del abuelo, si esta historia los conmueve, comenten desde dónde nos están viendo. Trabajé doble, triple durante esos años. Después de salir de la propiedad de don Miguel, todavía hacía jardinería para los vecinos 2 veces por semana. Los sábados arreglaba llaves y tuberías por fuera. Los domingos lavaba los coches de los vecinos. Carlos creció viendo eso. Creció viendo a su padre sacrificarse, doblarse en 4, aceptar cualquier trabajo para garantizar que tuviera comida en la mesa y un uniforme limpio para ir a la escuela. Cuando cumplió 14 años, tuvimos nuestro primer Nintendo. Era usado, chiquito, un modelo viejo, pero funcionaba. Recuerdo su alegría cuando lo encendimos por primera vez. Mira, papá, tiene un juego de carreras, un juego de fútbol como del que hablan en la escuela. Esa noche nos quedamos pegados al Nintendo hasta tarde, jugando un juego viejo de fútbol, compartiendo un plato de palomitas que yo había hecho. Carlos recostó su cabeza en mi hombro y dijo: «Gracias, papá, por el Nintendo y por todo». Fue uno de los últimos momentos realmente felices que tuvimos juntos. Cuando Carlos entró en la adolescencia, todo cambió. Empezó a avergonzarse de mí, de nuestra casita, de nuestra vida sencilla. Sus amigos tenían padres con coche, madres que no necesitaban trabajar fuera. «¿Por qué no buscas un trabajo mejor, papá?», preguntaba, evitando presentarme a sus amigos cuando venían a la casa. «¿Qué trabajo mejor, Carlos? No estudié, no tengo título, hago lo que sé hacer. Pero es humillante. Los papás de mis amigos son banqueros, maestros, trabajan en oficinas, y tú eres albañil. No hay nada humillante en el trabajo honesto». Pero él no entendía. Para un adolescente de 16 años, tener un padre que cargaba ladrillos para otros era motivo de vergüenza. Los años pasaron. Carlos terminó la preparatoria, pero no quiso hacer estudios superiores. Dijo que quería ganar dinero ya, que los estudios eran pérdida de tiempo. Encontró trabajo en una tienda de materiales de construcción, luego en un taller mecánico, luego en una fábrica. Nunca se quedó en ningún lado. Siempre creaba problemas con el jefe, siempre tenía una excusa para renunciar y siempre regresaba a la casa esperando que yo resolviera sus problemas. No olviden suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo para más historias que tocan el corazón. Cuando cumplió 25 años, conoció a Fernanda, una chava bonita, hija de un licenciado de la ciudad. Carlos se enamoró perdidamente, y ella también parecía quererlo. Pero cuando la trajo a conocer nuestra casa, vi en su cara la misma expresión de vergüenza que Carlos siempre tenía. «¿Aquí vives?», preguntó mirando nuestra casita sencilla. «Sí, pero es temporal», respondió Carlos rápidamente. «Pronto nos vamos a un lugar mejor». Fernanda duró 2 meses. Cortó con él diciendo que eran de mundos diferentes. Carlos quedó destrozado, deprimido durante una semana, echándome la culpa del fin de la relación. Si tuviéramos una casa decente, no hubiera terminado conmigo. «Carlos, si te dejó por la casa, es que no te quería de verdad. Tú no entiendes nada, nunca has entendido nada». A partir de ahí, nuestra relación se fue deteriorando cada vez más.
Carlos me veía como el culpable de todas sus frustraciones. Yo era el padre pobre, el padre sin estudios, el padre que le arruinaba su vida social. A pesar de todo, yo seguía cuidándolo. Lavaba su ropa, hacía su comida favorita, le prestaba dinero cuando estaba desempleado. Porque un padre es un padre, ¿no? Uno quiere a sus hijos. A los 28 años, Carlos se involucró con un grupo que hacía contrabando en la frontera. Nunca entendí bien qué hacía, pero sé que era ilegal. Empezó a llegar a casa con demasiado dinero, con ropa cara, con un coche que costaba más que mi salario de 6 meses. ¿De dónde sale ese dinero, Carlos? Negocios, papá. Tú no entenderías. ¿Qué clase de negocios? De los que nos van a sacar de esta vida miserable. Y no duró mucho. La policía descubrió el sistema. Arrestó a 3 del grupo. Carlos no fue arrestado porque logró probar que era solo un mensajero que no sabía qué transportaba. Pero perdió todo el dinero. Regresó a casa con las manos vacías, deprimido. Fue entonces cuando conoció a Pamela, luego a Sofía, luego a Daniela, una serie de novias que entraban y salían de nuestra casa como si fuera hotel. Todas me miraban con desdén, criticaban la decoración. ¿Tu papá nunca sale de la casa? Escuché que Daniela le preguntó un día. No tiene vida social, respondió Carlos. Solo sabe trabajar y ver la tele. Dolía escuchar eso. Dolía saber que mi hijo me veía como una carga, como alguien sin vida propia. Pero yo me tragaba el dolor y seguía haciendo la comida para él y sus novias, lavando las sábanas después de que se iban, fingiendo que no me molestaba. Comenten, amigos. ¿Han vivido una situación similar? ¿Conocen a alguien que merezca más reconocimiento? Estos últimos 4 años, Carlos vivió en mi casa de nuevo, después de perder el departamento que compartía con un amigo. Regresó al cuarto que había sido suyo en la adolescencia, con sus cosas regadas, sus proyectos que nunca funcionaban, sus promesas de que pronto lograría establecerse. Es temporal, papá, solo mientras me organizo económicamente. 4 años de temporal. 4 años escuchándolo quejarse de la casa, de la comida, del barrio. 4 años haciendo el papel de empleado doméstico en mi propia casa. Esta casa es un atraso en la vida, decía trayendo otra novia diferente. Vivimos como pobres porque tienes mentalidad de pobre, Carlos. Somos pobres. No sirve de nada fingir que no lo somos. Habla por ti. Yo voy a ser rico algún día. Y lo decía todos los días, que iba a ser rico, que iba a vivir en un penthouse, que iba a tener un coche del año. Pero nunca hizo nada para conquistar eso. Nunca estudió, nunca se dedicó a ningún trabajo, nunca tuvo disciplina para nada. Lo único que hacía con disciplina era jugar en las apuestas deportivas y quejarse cuando perdía. Jugar es para idiotas, papá. Eres un tonto por seguir jugando la lotería todas las semanas. Al menos juego con mi propio dinero, respondía. El dinero que podrías invertir en algo mejor. ¿Cómo qué? No sé, cualquier cosa menos esa tontería de marcar numeritos. Pero yo seguía jugando. Todos los jueves iba a la tienda de don Pancho y hacía mi jugada. Siempre los mismos números. La fecha de nacimiento de Carlos, la fecha de muerte de mi padre, el número de nuestra casa. Siempre a mi nombre, con mi CURP y con mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Carlos solo me acompañó una vez a hacer la jugada y se pasó todo el tiempo burlándose de mí, diciendo que era un adicto, que era un desperdicio de dinero. 18 años jugando y nunca has ganado ni un peso, dijo riéndose. ¿Cuándo vas a aceptar que no vas a tener suerte? La esperanza es lo último que muere, mijo. La esperanza del pobre es la ilusión del rico. Fue un viernes de marzo,
un día caluroso y sofocante, que todo cambió para siempre. Había regresado a casa después de un día pesado en la obra de una casa, un nuevo proyecto que me había contratado para hacer el jardín. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados, solo quería bañarme y descansar. Carlos no estaba en casa. Sabía que había ido a encontrarse con sus amigos en la cantina de la esquina, como hacía todos los viernes. Era mejor así porque cuando tomaba, regresaba a casa quejándose de todo, de la comida que hacía, del ruido de la tele, de la vida que llevábamos. Acababa de quitarme la ropa de trabajo y ponerme una playera vieja cuando escuché la llave en la cerradura. Carlos entró tambaleándose, pero no estaba borracho. Estaba diferente, agitado, con los ojos brillantes, de una manera que nunca había visto. «¡Papá! ¡Papá!», gritó entrando al cuarto como loco. «No lo vas a creer. Gané. Gané la lotería». Mi corazón casi se detiene. Me senté en la cama sin entender. ¿Cómo que ganar? Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Era un boleto de la lotería. Me lo mostró comparándolo con los números que pasaban en la tele. «Mira aquí, 7, 15, 23, 31, 42, 51. Los 6 números están ahí, papá. 5 millones de pesos». Tomé el papel verificando los números. Era verdad. Los 6 números estaban ahí, correctos. Pero algo no cuadraba. «Carlos, ¿dónde compraste este boleto?» «Era el de la tienda de don Pancho, el de donde siempre juegas», respondió sin pensar, todavía demasiado eufórico para darse cuenta de lo que estaba diciendo. Mi sangre se heló. «¿Cómo que donde siempre juego?» «Ah, ¿te acuerdas que el jueves me pediste que te llevara el juego porque te dolía la espalda? Agarré tu dinero, fui para allá, se lo di a don Pancho». Dejó de hablar. Vi en su cara el momento exacto en que se dio cuenta de lo que acababa de confesar. «Espera, ¿tú hiciste la jugada, Carlos?» «Siempre soy yo el que hace las jugadas todos los jueves, desde hace 18 años, con mi CURP a mi nombre». Su sonrisa desapareció. Tomó el boleto de mi mano, lo examinó atentamente. Por primera vez, leyó las letras chiquitas en la esquina. Roberto Morales, con mi CURP, MORM 44035HDFRNNR02 y mi firma en el reverso. «No, esto no puede ser», murmuró. «Sí puede. Tú solo fuiste a llevar el boleto porque me dolía la espalda. Pero soy yo quien hizo la jugada, como siempre. Amigos de los consejos del abuelo, si están impacientes por saber qué pasa, dejen su like y sigan viendo». En ese momento vi algo quebrarse en la cara de mi hijo. No era decepción por el descubrimiento, era enojo, enojo puro. «¡Mientes!», gritó. «Soy yo quien verificó los números. Soy yo quien descubrió que ganamos. Soy yo quien...» «Tú quien llevó un papel que yo llené, con el dinero que yo te di, en un juego que siempre hago yo». Se quedó callado durante algunos minutos, caminando de un lado a otro en el cuarto chiquito. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, una justificación, una forma de quedarse con el dinero. «Pero tú ni siquiera sabes cómo cobrar un premio así», dijo finalmente. «No entiendes nada de bancos, de impuestos, de inversiones. Te van a robar, te van a estafar. Carlos, el dinero es mío. Podemos resolver esto juntos, pero el dinero es mío». «¿Juntos?», se rió, amargamente. «Papá, ¿no entiendes? Este dinero puede cambiar mi vida. Puedo salir de esta ciudad, vivir en Polanco, empezar un negocio, ser alguien en la vida. ¿Y yo qué? Tú sigues con la vida que siempre has llevado, trabajando, cuidando la casa. Es lo que sabes hacer». Esas palabras me golpearon como una cachetada. Después de todo lo que había hecho por él, después de todos los sacrificios, así me veía, como alguien que solo sabía trabajar y cuidar la casa. «Carlos, soy tu padre.
Te crié solo. Trabajé doble para que nunca te faltara nada. Y te lo agradezco, me interrumpió. Pero eso no significa que deba compartir mi suerte contigo. Este dinero es mi oportunidad de ser feliz. ¿Y yo no merezco ser feliz también? Me miró durante algunos segundos y vi en su mirada algo que me heló hasta los huesos. Desprecio. Papá, tienes 81 años. ¿Cuántos años crees que te quedan de vida? ¿5? ¿10? Y yo tengo 45. Tengo toda una vida por delante. Entonces, ¿crees que no merezco el dinero porque soy viejo? Creo que no sabes qué hacer con el dinero. Lo desperdiciarías todo en tonterías. Le darías dinero a la iglesia, a los vecinos, a cualquiera que viniera a llorar. En 2 años no quedaría nada. ¿Y tú sí sabes? Sé. Voy a invertir, multiplicar, construir un patrimonio. Tú solo sabes gastar. Esa noche no logré dormir. Me quedé en la cama escuchando a Carlos hablar por teléfono con sus amigos, contando que había ganado la lotería, haciendo planes para el dinero que ni siquiera era suyo. Voy a comprar un departamento en Polanco, lo escuché decir por teléfono. Un lugar elegante para gente bien. Ya me cansé de vivir como pobre. Pobre, dijo la palabra como si fuera una mala palabra. Al día siguiente, sábado, Carlos salió temprano. Dijo que iban a arreglar cosas en la ciudad. Regresó en la tarde con papeles en la mano y una expresión determinada. Papá, tenemos que hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Extendió los papeles frente a mí. Fui al banco, hablé con el gerente. Me informé sobre cómo cobrar el premio. Es un proceso complicado. Hay que tener una cuenta especial, hay que pagar impuestos, hay mucha burocracia. Y tú no tienes forma de manejar eso, apenas sabes usar el cajero automático. Entonces, ¿me vas a ayudar? Voy a resolver todo, pero el dinero va a quedar en mi cuenta. Yo me encargo de todo y te doy una pensión cada mes. ¿Una pensión? Como si fuera un niño. Carlos, el dinero es mío. Legalmente, quizás, pero prácticamente soy yo quien va a saber administrarlo. ¿Y si no estoy de acuerdo? Me miró con una frialdad que nunca había visto antes. Entonces, vas a tener que arreglártela solo, porque no me voy a quedar aquí cuidándote el resto de mi vida. Amigos, ¿ven hacia dónde va esta historia? Comenten si creen que Carlos tiene razón o está equivocado. El domingo pasó en tensión. Apenas hablamos. Carlos se quedó todo el día al teléfono haciendo planes, como si el dinero ya fuera suyo. Y yo me quedé en la cocina preparando la comida, lavando los trastes, pensando en cómo mi vida había dado un vuelco en 2 días. El lunes se despertó diferente. Se puso su mejor ropa, se peinó con gel, se puso perfume. Se vestía como si fuera una entrevista de trabajo. ¿A dónde vas? Voy al banco a cobrar el premio. Carlos, todavía no hemos resuelto nada. Yo resolví. El dinero va a mi cuenta y ya. ¿Y si voy al banco y digo que el boleto es mío? Dejó de ajustarse la corbata y me miró fijamente. No harás eso. ¿Por qué? Porque no eres malo. No eres capaz de hacerle daño a tu propio hijo. Tenía razón. En ese momento no era capaz. Todavía tenía la esperanza de que pudiéramos resolver las cosas en familia, de que él reconociera mis derechos, de que recordara que yo era su padre. ¡Qué tonto fui! Carlos salió de la casa a las 9 de la mañana. Regresó a las 3 de la tarde, con una sonrisa que no había visto en su cara en años. Listo, está arreglado. El dinero ya está en mi cuenta. Todo menos el impuesto, claro, pero son poco más de 4.600.000 pesos netos. Sentí un dolor en el pecho que no era físico. Era el dolor de darme cuenta de que el hijo que había criado, que había amado incondicionalmente, era capaz de robarme. Y ahora voy a empezar mi nueva vida.
Y tú vas a tener que empezar la tuya también. ¿Cómo? Papá, me voy a mudar a la Ciudad de México. Ya llamé a un agente inmobiliario. Ya vi departamentos. No tiene sentido que me quede aquí en esta ciudad chiquita, llevando esta vida de pobre. ¿Y yo? Tú te quedas aquí en la casa haciendo tus cosas. Te mandaré 500 pesos al mes. Es lo mínimo para que no mueras de hambre. Carlos, 500 pesos ni siquiera alcanzan para pagar las cuentas de la casa. Entonces sigues trabajando. Te hace bien, te mantiene activo. En ese momento, mirando a mi hijo, el hombre que había salido de mis entrañas, al que había cargado de bebé, al que había enseñado a andar en bici, al que había consolado cuando estaba triste, entendí que había criado a un extraño. ¿De verdad crees que esto es justo, Carlos? Papá, la vida no es cuestión de justicia, es cuestión de oportunidades. Y esta es mi oportunidad. ¿Y si le cuento a todo el mundo que el boleto era mío? ¿Quién te va a creer? ¿Tú contra mí? ¿Un viejo contra un hombre de 45? Además, el dinero ya está en mi cuenta. Hecho consumado. No se pierdan el final de esta historia increíble. Suscríbanse a los consejos del abuelo y activen la campanita para no perderse ningún video. Martes, miércoles, jueves. Carlos estaba diferente, más arrogante, más grosero. Hablaba por teléfono de departamentos, de coches, de inversiones. Trataba nuestra casa como un hotel barato, un lugar provisional antes de que empezara la vida bonita. «Voy a comprar un coche nuevo», dijo hojeando un catálogo en la mesa de la cocina. «Un BMW gris, automático, con todo. Ni siquiera tienes licencia de conducir. ¿La voy a sacar? Con dinero todo se hace más fácil». Y fue el viernes siguiente, exactamente una semana después del descubrimiento, que tomó la decisión que terminó destruyendo todo resto de relación entre nosotros. Viernes 6 de la mañana. Todavía dormía cuando sentí que alguien me sacudía el hombro con fuerza. «Papá, despiértate. Tenemos que hablar». Abrí los ojos lentamente. Carlos estaba parado junto a mi cama, ya vestido, con 2 maletas grandes a su lado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? «Lo que pasa es que llegó la hora de la verdad», dijo encendiendo la luz del cuarto. «Levántate de ahí. Tenemos que arreglar unas cosas». Me levanté confundido, todavía en pijama, con el pelo despeinado. Carlos tenía una expresión que nunca había visto. Fría, determinada, cruel. «Carlos, ¿por qué traes esas maletas?» «Porque me voy hoy a la Ciudad de México. Ya renté un departamento, ya compré el boleto, ya arreglé todo. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra conversación sobre el dinero?» Se rió amargamente. «¿Qué conversación, papá?» «No hay conversación. El dinero es mío, ya está en mi cuenta, y lo voy a usar como yo quiera». «Carlos, por el amor de Dios, soy tu padre. Te crié solo. Trabajé toda mi vida para que tuvieras una vida digna». «Y te lo agradezco», me interrumpió. «Pero esa era tu obligación. Nadie te pidió que me tuvieras. Ahora ya crecí. Soy un hombre hecho y me voy a ocupar de mi vida. Pero el dinero me va a dar la vida que siempre quise tener. Departamento en una colonia elegante, coche del año, ropa de marca, restaurantes caros, todo lo que tú nunca pudiste darme». Esas palabras me golpearon como un puñal en el pecho. Así veía toda mi vida de sacrificio, como algo insuficiente. «Te di lo que pude, Carlos. Trabajé hasta que me sangraban las manos para que nunca te faltara comida. ¿Y crees que eso es vida? ¿Trabajar como esclavo? ¿Vivir en una casita de 2 cuartos? ¿Usar ropa remendada? Yo merezco más que eso. ¿Y yo no merezco nada?» Me miró de arriba abajo, con un desprecio que me heló la sangre. «Papá, tienes 81 años. Tu vida ya se vivió. Tú hiciste tus elecciones.
Tuviste tus oportunidades. Ahora es mi turno. ¿Mis elecciones? ¿Qué elecciones, Carlos? ¿Elegí ser abandonado por tu madre? ¿Elegí trabajar de sol a sol para darte de comer? ¿Elegí renunciar a mi juventud, a mi vida, a mis sueños para cuidarte? Nadie te lo pidió, gritó perdiendo la paciencia. Nadie te pidió que me tuvieras. Nadie te pidió que te quedaras conmigo cuando mi mamá se fue. Tú elegiste ser padre soltero. Tú elegiste esa vida de sufrimiento. Sentí las lágrimas caer por mi cara, no de tristeza, sino de shock. ¿Cómo puede un hijo decirle tales cosas a su propio padre? Carlos, ¿cómo puedes decirme algo así? Porque es la verdad. Siempre te has hecho la víctima. Siempre te has puesto como el mártir de la historia. Ay, yo que te crié solo. Ay, yo que trabajé tanto. Ya me cansé de eso, papá. Ya me cansé de cargar con la culpa de tus sacrificios. Nunca te reproché nada. Sí lo hiciste, todos los días con tus caras de sufrimiento, con tus suspiros cuando llegabas cansado del trabajo, con tus lágrimas cuando me quejaba de algo. Siempre me hacías sentir culpable de existir. Eso no es verdad. Sí es verdad. ¿Y sabes qué más? Ya no quiero vivir con esa culpa. Ahora tengo dinero. Tengo una oportunidad de ser feliz. Y no te voy a dejar arruinar eso con tu drama de padre sufrido. Me quedé callado, tratando de procesar lo que decía. ¿Eso pensaba de mí todos estos años? ¿Así interpretaba mi amor, mi atención, mi devoción? Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que entiendas que nuestra relación se acabó, que dejes de depender de mí, que dejes de esperar que yo te cuide, que dejes de pensar que te debo algo. Nunca dije que me debieras algo. No hacía falta decirlo. Siempre estuvo implícito. Yo te crié. Yo trabajé para ti. Yo me sacrifiqué, como si yo hubiera pedido nacer. Carlos fue hasta la ventana, miró la calle, y luego se volteó hacia mí con una expresión aún más dura. Papá, voy a ser claro contigo. Me voy hoy y no pienso volver. No quiero más contacto. No quiero más responsabilidad contigo. No quiero nada que me recuerde esta vida de pobreza que llevamos. Carlos, por el amor de Dios. Y hay otra cosa. Vas a tener que salir de esta casa. Mi mundo se derrumbó. ¿Salir de la casa? Esta casa es de mi propiedad. La terminé de pagar hace años. Yo me encargaba de los gastos y el mantenimiento, pero eso ya no importa. Pero yo pago las cuentas también. Pagas la luz, el gas, tonterías. Logré que pusieras la casa a mi nombre con engaños, y ahora ya la vendí. El nuevo dueño viene el domingo. ¿A dónde voy a ir? Se encogió de hombros. No es mi problema. Vete a un asilo de ancianos, a la calle, a donde quieras. Pero aquí ya no te quedas. Carlos, esta casa también es mía. Vivo en esta casa desde hace más de 35 años, Carlos. Aquí te hice hombre. Pero no está a tu nombre legalmente. Tú solo eres un habitante aquí. Y como ahora la propiedad es mía, te desalojo. Ayer firmé la venta y el nuevo dueño viene el domingo. Tienes hasta el domingo para irte. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en la orilla de la cama, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Carlos, no tengo a dónde ir. Papá, eres un hombre adulto. Arreglátelas. Busca un trabajo que te permita pagar una renta. Comparte un departamento con alguien. No sé, no es mi asunto. Tengo 81 años. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Quién va a querer compartir un departamento conmigo? Ahí está el problema. Te acomodaste toda tu vida. Nunca te preparaste para el futuro. Nunca ahorraste dinero. Nunca pensaste en el día en que estarías viejo. Ahora quieres que yo resuelva tus problemas. Trabajé toda mi vida. Nunca sobró dinero para ahorrar. Todo lo que ganaba era para la casa, para la comida, para tu ropa, tus útiles escolares.
¿Y por qué es mi culpa? ¿Yo pedí que gastaras todo en mí? ¿Yo pedí que no pensaras en tu futuro? Lo miré buscando algún resto del niño que había criado. El niño que lloraba cuando se lastimaba, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que decía que me quería. Pero no encontré nada, solo un hombre frío, egoísta, cruel. Carlos, ¿cómo puedes ser tan inhumano? Soy tu padre. Ser mi padre no te da derechos sobre mi vida, gritó. No te da derechos sobre mi dinero. Y no me da la obligación de cuidarte. No te pido que me cuides. Solo te pido que no me eches a la calle. No te estoy echando a la calle. Te estoy dando independencia. Ahora vas a tener que aprender a vivir solo, como una persona adulta. A los 81 años. La edad es tuya, no mía. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, era mi fe en la gente, mi fe en el amor, mi fe en la familia. Está bien, dije levantándome. Si así lo quieres, hagámoslo así. Por fin, dijo aliviado. Pensé que ibas a llorar y a hacer drama. No voy a hacer drama. Tú dejaste bien claro lo que piensas de mí. Ahora yo también sé lo que pienso de ti. Tomó las maletas y se dirigió a la puerta. Papá, una última cosa. Dejé 500 pesos en la cocina para que te las arregles hasta que encuentres dónde quedarte. 500 pesos de un premio de 5 millones. Muy generoso de su parte. No tenía que dejar nada. Es un favor, un favor. Se detuvo en la puerta y me miró por última vez. Papá, no estés enojado. Algún día entenderás que hice esto por el bien de los dos. Vas a aprender a ser independiente y yo voy a poder vivir mi vida sin cargar con peso muerto. Peso muerto. Me llamó peso muerto. Adiós, papá. Y se fue así, simplemente. 40 años de dedicación, de amor, de sacrificio resumidos en un adiós en la puerta de la casa. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, escuchando el ruido del coche de alquiler que había rentado subiendo por la calle. Luego el silencio. Amigos de los consejos del abuelo, ¿pueden creer lo que este hijo hizo? Dejen en los comentarios qué harían ustedes en el lugar de Roberto. Miré alrededor del cuarto, nuestras cosas regadas, nuestros recuerdos tirados en las esquinas. Toda nuestra vida resumida en estos 2 cuartos, que ahora tendría que abandonar. Fui hasta la cocina. El dinero estaba ahí. 5 billetes de 100 pesos tirados sobre la mesa, como si fueran limosna. Al lado del dinero había un papel. Era una nota escrita de puño y letra de Carlos. Papá, sé que ahora me debes odiar, pero algún día entenderás que hice esto porque necesito vivir mi vida. Tú tuviste tu oportunidad de ser feliz y no la aprovechaste. Ahora es mi turno. No intentes buscarme. No intentes hacer contacto. A partir de hoy, seguimos caminos separados. Buena suerte. Carlos. Leí la nota 3 veces antes de romperla en pedacitos. Fue entonces cuando algo se despertó en mí. No era enojo, era determinación, porque Carlos había cometido un error muy grande. Había subestimado a su padre. Me quedé 2 horas sentado en esa cocina, mirando los 500 pesos sobre la mesa. 2 horas tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. Cómo un hombre de 81 años, que había trabajado toda su vida, podía estar ahí, desalojado por su propio hijo, sin saber a dónde ir. Las lágrimas iban y venían. A veces lloraba de tristeza, a veces de coraje, a veces de decepción. Pero poco a poco otra sensación tomó el control, la indignación. No era posible que después de todo lo que había hecho, aceptara esto en silencio. No era posible que Carlos pensara que podía tirarme como un mueble viejo. Fue cuando escuché el timbre. Era Ramón, mi vecino de 2 casas más abajo. Roberto,
Vi a Carlos irse con las maletas. ¿Pasó algo? Ramón era un hombre de 60 años, viudo, que siempre había sido mi amigo. Nos conocíamos del trabajo, de la cantina de la esquina, de las pláticas en la banqueta. Sabía que Carlos no era fácil, pero nunca imaginó que las cosas llegarían hasta ahí. Le conté todo: la lotería, el boleto a mi nombre, la frialdad de Carlos, el desalojo. Ramón me escuchó en silencio, moviendo la cabeza indignado. «Ese muchacho perdió completamente la razón», dijo cuando terminé. «Pero Roberto, ¿estás seguro de que el boleto estaba a tu nombre?» «Estoy seguro. Siempre hago las jugadas a mi nombre con mi nombre y mi CURP, como siempre lo hago. Y lo puedes comprobar». Fue ahí cuando me acordé de mi cuaderno azul, el cuaderno donde guardaba todos los recibos de la lotería desde que empecé a jugar. «Ramón, tengo que entrar de nuevo ahí y sacar algo». «¿Qué?» «Mi cuaderno de registros, donde guardaba las fotos de cada boleto y los números de la app oficial. Si logro comprobar que siempre era yo quien hacía las jugadas, tal vez... ¿Tal vez qué? Tal vez pueda recuperar lo que es mío. Amigos, si apoyan a Roberto para que obtenga justicia, dejen ese like. La historia se pone cada vez más emocionante». Ramón me acompañó de regreso a la casa. Fuimos directo a mi cuarto, donde guardaba el cuaderno en el cajón de la cómoda. Ahí estaba, mi cuaderno azul, el testigo silencioso de todos mis sueños. Lo abrí con cuidado. Todo estaba ahí, cada jugada, cada fecha, cada recibo. Y todos, absolutamente todos, a nombre de Roberto Morales. «Mira aquí, Ramón», le mostré con las manos temblando. 18 años de jugadas, todas a mi nombre. Examinó los recibos, hojeó todo el cuaderno. «Roberto, esto es oro. Con esta documentación puedes comprobar que siempre eras tú quien hacía las jugadas. Pero Carlos ya cobró el dinero. No importa. Si logras comprobar que el boleto era tuyo, la justicia puede obligarlo a devolver». En ese momento sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. «¿Crees que valga la pena intentar? Roberto, no tienes nada que perder y 5 millones que ganar». «Claro que vale la pena intentar». Esa misma tarde, Ramón me llevó al despacho del licenciado Hernández, un abogado que había ayudado a su hija en un caso de divorcio. Era un hombre como de 50 años, pelo canoso, lentes, que me recibió muy amablemente. «Don Roberto, cuénteme su historia desde el principio». Le conté todo: el abandono de la esposa, los años de trabajo duro, la crianza de Carlos, las jugadas de lotería, el día del premio, el desalojo de la casa. El licenciado Hernández me escuchó atentamente, tomando notas en un bloc. «¿Trajo los recibos?» Mostré el cuaderno azul. Lo examinó página por página, verificando fechas, valores, el nombre en los recibos. «Don Roberto, esta es una documentación excelente. 18 años de recibos, todos a su nombre, con una secuencia cronológica perfecta. Es evidente que siempre era usted quien hacía las jugadas. Y ahora el dinero ya está en su cuenta. Eso no es problema. Lo que importa es quién tenía derecho al premio. Y según los documentos que me mostró, usted tenía derecho». El licenciado Hernández me explicó que íbamos a iniciar una acción judicial para anular el cobro del premio y transferir el dinero a mi nombre. «Pero debo advertirle, a su hijo no le va a gustar nada esto. Probablemente va a contratar un abogado. Va a tratar de defenderse. Licenciado, no quiero ser malo, pero tampoco quiero ser tonto. Ese dinero es mío por derecho. Entonces vamos para adelante. Amigos, si apoyan a Roberto para obtener lo que le corresponde por derecho, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Esta historia está lejos de terminar». Los días siguientes, el licenciado Hernández
preparó toda la documentación. Además de los recibos del cuaderno, me pidió reunir testigos que pudieran confirmar que siempre hacía las jugadas. Ramón se ofreció inmediatamente. Don Enrique, que vivía enfrente y siempre me veía ir a la tienda todos los jueves, también aceptó ayudar. Y don Pancho, el dueño de la tienda, fue el más importante de todos. Don Roberto, me acuerdo de usted desde el primer día que vino a jugar aquí hace 18 años. Siempre educado, siempre puntual, siempre con los mismos números. Hasta bromeaba. Ahí viene nuestro cliente fiel de la lotería. ¿Y de Carlos se acuerda? De Carlos me acuerdo solo una vez hace unas semanas, cuando vino a traer el boleto porque usted tenía dolor de espalda. Hasta hice un comentario a mi esposa. Qué bueno que el hijo de don Roberto lo ayuda. Nunca me imaginé que iba a intentar robar a su padre. Con todos los testigos reunidos y la documentación lista, el licenciado Hernández presentó la demanda. El proceso fue distribuido al juzgado civil de la jurisdicción y el juez fijó una audiencia para 2 semanas después. Ahora hay que esperar, dijo el licenciado Hernández. Su hijo va a ser notificado y tendrá derecho a defenderse. Durante ese tiempo me quedé en casa de Ramón. Me acogió sin dudar, me dio el cuartito del fondo y se empeñó en no aceptar dinero a cambio. Roberto, somos vecinos desde hace 18 años. En los momentos difíciles, así es como funciona. Uno ayuda al otro. Fueron 2 semanas de ansiedad. Me la pasaba imaginando cómo Carlos iba a reaccionar cuando recibiera la notificación, si iba a tratar de buscarme, si se iba a enojar, si finalmente iba a entender que había cometido un error. Pero no me buscó, no mandó mensaje, no llamó, no vino. Era como si estuviera muerto para él. Fue el licenciado Hernández quien me dio las noticias. Don Roberto, su hijo, contrató un abogado. Y no es cualquier abogado. Es el licenciado Silvano Mora, uno de los más caros de la ciudad. ¿Eso es malo para nosotros? No necesariamente. Significa que se toma en serio el asunto, que va a tratar de defenderse. Pero nuestras pruebas son muy sólidas. ¿Qué tipo de defensa puede usar? Probablemente va a alegar que usted no tiene capacidad para administrar una suma tan grande, que no tiene el discernimiento para manejar el dinero. Puede tratar de cuestionar su salud mental, su edad. Sentí un coraje subir en mi pecho. Va a decir que estoy loco. Es una estrategia común en casos como este. Descalificar a la parte contraria, cuestionar su capacidad. Licenciado, no tendré estudios, pero no estoy loco. Trabajé 60 años de mi vida. Siempre pagué mis cuentas a tiempo. Siempre supe cuidar mi dinero. Lo sé, don Roberto. Y eso es lo que vamos a comprobar en la audiencia. Comenten, amigos, de los consejos del abuelo. ¿Creen que Roberto va a lograr comprobar que es capaz? ¿Qué estrategia usarían ustedes? Una semana antes de la audiencia pasó algo que no esperaba. Carlos me llamó. Era un jueves por la noche. Estaba en casa de Ramón viendo las noticias cuando sonó el teléfono. ¿Bueno? Papá, soy yo. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que se había ido de la casa. ¿Qué quieres, Carlos? Papá, tenemos que hablar. Esta historia del juicio no va a llevar a nada. Solo va a traer problemas para todos. El único problema que veo es un hijo que le robó a su propio padre. No te robé nada. El boleto estaba en mi mano. Fui yo quien verificó los números. Fui yo quien fue al banco. Con un papel que yo llené, Carlos. Con números que yo elegí. Con dinero que yo pagué. Se quedó callado durante algunos segundos. Papá, escucha. Vamos a hacer un trato. Te doy 1/3 del dinero. 1.600.000 pesos. Es mucho dinero, papá. Mucho más de lo que ganarías en toda una vida trabajando. 1/3 de lo que es mío completamente. Papá, sé razonable.
Ya gasté parte del dinero, ya hice inversiones, ya me comprometí para algunas cosas. Entonces debiste pensarlo antes de desalojarme de la casa. Papá, estaba nervioso, estaba confundido. Hice tonterías, lo reconozco, pero ahora ya no podemos regresar el tiempo. Sí, podemos. Basta que devuelvas lo que no es tuyo. ¿Y si no quiero devolver? Entonces la justicia decide. Papá, no vas a ganar este juicio. Ya hablé con mi abogado. Dijo que es muy difícil comprobar que el boleto era tuyo. Al final soy yo quien tiene el dinero en la cuenta. Vamos a ver. Papá, no seas terco. Acepta el 1.600.000 y quedamos en paz. Es buen dinero. Te permite vivir el resto de tu vida sin trabajar. Carlos, ¿de verdad crees que esto es solo cuestión de dinero? No lo es. Es cuestión de dignidad. Es cuestión de justicia. Es cuestión de comprobar que un padre no puede ser tratado como basura por su propio hijo. Papá, estás haciendo drama. ¿Drama, Carlos? Me echaste a la calle. Me llamaste peso muerto. Dijiste que mi vida ya se había vivido. Y ahora vienes a ofrecerme migajas como si fuera un favor. 1.600.000 no son migajas. Comparado con 5 millones, sí. Respiró profundamente del otro lado del teléfono. Está bien, papá. Entonces dejemos que la justicia decida. Pero te advierto, cuando pierdas este juicio, no vengas a pedirme nada, porque ahí sí que no te voy a dar ni un peso. Si pierdo, no te voy a pedir nada. Pero si gano vas a tener que devolver todo. Eso nunca va a pasar. Vamos a ver. Colgó. Me quedé ahí con el aparato en la mano, temblando de nervios. No de miedo, sino de determinación. Carlos no sabía con quién se estaba metiendo. Me había subestimado toda su vida. Pensaba que era un viejo indefenso, sin conocimiento, sin valor. Pero iba a descubrir que estaba completamente equivocado. Amigos, ¿sienten la tensión? Dejen en los comentarios qué piensan. ¿Roberto está haciendo bien? El día de la audiencia llegó un martes de abril. Me desperté a las 5 de la mañana, con el estómago anudado y el corazón acelerado. Ramón me ayudó a vestirme. Traje azul marino, que él mismo había planchado. Zapatos negros bien boleados, pelo peinado con gel. Estás elegante, Roberto. Y más importante, tienes la razón. ¿Y si pierdo, Ramón? No vas a perder. La verdad está de tu lado. Llegamos al juzgado a las 8:30. El licenciado Hernández ya estaba ahí verificando los papeles, organizando las pruebas. A las 9 en punto vi llegar a Carlos. Estaba irreconocible. Traje gris claro, zapatos de piel italiana, pelo cortado en un salón elegante, lentes oscuros de marca. Parecía un ejecutivo de multinacional. A su lado, el licenciado Silvano Mora, un hombre alto, imponente, que gesticulaba mucho y hablaba fuerte. Cuando Carlos me vio, nuestras miradas se cruzaron durante algunos segundos. Busqué en su cara alguna señal de arrepentimiento, de vergüenza, de reconocimiento de que estaba equivocado. No encontré nada, solo frialdad. La audiencia comenzó a las 10. El juez, el licenciado Francisco Durán, era un hombre como de 65 años, barba canosa, que transmitía seriedad y experiencia. Estamos aquí para juzgar la acción interpuesta por don Roberto Morales contra su hijo, Carlos Morales, cuestionando la propiedad de un premio de la Lotería Nacional. Licenciado Hernández, exponga los hechos. El licenciado Hernández se levantó y comenzó a presentar el caso. Explicó los 18 años de jugadas, mostró el cuaderno azul, presentó los recibos. Su discurso era claro, objetivo, convincente. Señor presidente, no hay ninguna duda de que el boleto ganador fue comprado por mi cliente. Tiene 18 años de recibos,
que demuestran que él es el responsable de las jugadas. El demandado solo llevó el boleto al establecimiento comercial a pedido del padre, que estaba impedido por problemas de columna. Luego fue el turno del licenciado Silvano Mora. Se levantó con pompa, ajustó su traje caro y comenzó un discurso lleno de términos jurídicos complicados. Excelencia, mi cliente recibió el premio de buena fe. Fue él quien verificó los números. Fue él quien descubrió que el boleto era ganador. Fue él quien tomó todas las disposiciones para el cobro. El demandante, un señor de edad avanzada, no tiene las condiciones técnicas ni emocionales para administrar una suma tan elevada. Sentí que la sangre me hervía. ¿Condiciones técnicas ni emocionales? Así me iban a atacar. Además, continuó el abogado, hay que considerar que el demandante vive en situación de vulnerabilidad social, tiene baja escolaridad y posiblemente está siendo influenciado por terceros interesados que quieren aprovechar su condición. Miré al licenciado Hernández, quien me hizo señas de mantener la calma. Sabía que esto iba a pasar. El juez llamó a los testigos. Primero, don Pancho. Don Pancho, ¿conoce a don Roberto desde hace cuánto tiempo? 18 años, señor juez, desde que empezó a frecuentar mi tienda. ¿Y jugaba la lotería todos los jueves? Religiosamente, siempre los mismos números, siempre educado, siempre puntual. Hasta bromeaba con él. Ahí viene nuestro cliente fiel de la lotería. ¿Y de Carlos se acuerda? Me acuerdo solo una vez, señor juez. Hace unas semanas cuando vino a traer el boleto, porque don Roberto tenía problema de espalda. Fue la única vez que lo vi en la tienda. ¿Está seguro de que siempre era don Roberto quien hacía las jugadas? Estoy absolutamente seguro. 18 años viendo a la misma persona todas las semanas hacer la misma jugada. No hay forma de equivocarse. Luego fue el turno de Ramón. ¿Ramón? ¿Conoce a la familia desde hace cuánto? Como 18 años también. Somos amigos, hablamos casi todos los días. ¿Sabía que don Roberto jugaba la lotería? Sabía. Siempre comentaba, voy a hacer mi jugadita. Era su cosa, un sueño, ¿sabe? Decía que algún día tendría suerte y podría dejar de trabajar. ¿Y cómo era su relación con su hijo? Ay, señor juez. Ramón movió la cabeza emocionado. Roberto hacía todo por ese muchacho. Trabajaba como un burro, se sacrificaba, pasaba dificultades para que él no las pasara. Y él siempre fue ingrato. Licenciado Silvano se levantó. Objeción, Excelencia. El testigo está emitiendo una opinión personal. Concedido. Limítese a los hechos, don Ramón. Los hechos son que Roberto siempre trató a Carlos como un rey y él siempre trató a su padre como un empleado. Cuando se enfermaba, Carlos se quejaba. Cuando llegaba cansado del trabajo, Carlos exigía que le hiciera de comer. Nunca vi a un hijo tratar a un padre de esa manera. Don Enrique también testificó, confirmando que siempre me veía salir de la casa los jueves para hacer la jugada. Don Roberto era puntual como un reloj. Todos los jueves, 2 de la tarde, iba a la tienda. A veces yo bromeaba, «¿Vas a hacer tu jugadita?» Y él se reía. ¿Quién sabe si hoy no es el día de suerte? Amigos, ¿ven cómo respaldan los testigos a Roberto? Suscríbanse a los consejos del abuelo para seguir el final de esta historia. Después de los testigos, fue mi turno de testificar. Me levanté con las piernas temblando y fui al frente. Don Roberto puede contarle al tribunal con sus propias palabras qué pasó. Respiré profundo y empecé a hablar. Conté los 18 años de jugadas, el día en que Carlos me acompañó burlándose, cómo llevó el boleto porque me dolía la espalda, su frialdad cuando descubrió que habíamos ganado. Señor juez, tiene que entender una cosa.
dije mirando directamente al juez. No estoy aquí por el dinero. Estoy aquí por la dignidad. Mi hijo me trató como si fuera basura, como si no valiera nada. Me llamó peso muerto, me desalojó de la casa, trató de robarme. Y todo eso después de que dediqué mi vida entera a cuidarlo. El licenciado Silvano trató de interrumpirme varias veces, cuestionando mi edad, mi capacidad, mi memoria. Pero yo respondí todo con firmeza. Licenciado, puedo tener 81 años. No tendré estudios universitarios, pero no estoy loco ni soy incapaz. Trabajé 60 años de mi vida. Siempre pagué mis cuentas a tiempo. Siempre supe cuidar mi dinero. Si no fuera capaz, ¿cómo habría logrado criar a un hijo solo? ¿Pero no cree que una suma tan grande sería mejor administrada por alguien más joven? Licenciado, creo que una suma que es mía por derecho debe quedarse conmigo, independientemente de mi edad. Luego fue el turno de Carlos de testificar. Se acercó al micrófono con aire confiado, como si estuviera en una junta de negocios. Carlos, ¿puede explicar al tribunal cómo recibió el premio? Claro. Acompañé a mi padre a la tienda, porque tenía dolor de espalda. Llevé el boleto, se lo di a don Pancho, pagué la jugada. Cuando salieron los números, fui yo quien verificó. Fui yo quien descubrió que habíamos ganado. ¿Y por qué cree que tiene derecho al premio? Porque fui yo quien tomó todas las disposiciones. Mi padre ni siquiera sabía cómo cobrar un premio de esa magnitud. Fui yo quien fue al banco. Fui yo quien resolvió toda la burocracia. Fui yo quien pagó los impuestos. El licenciado Hernández se levantó. Disculpe, ¿pero quién llenó la jugada? Carlos dudó. Mi padre. ¿Quién eligió los números? Mi padre. ¿Quién pagó la jugada? Técnicamente, mi padre. ¿Y el CURP en el boleto es de quién? Carlos se puso rojo. De mi padre. Pero eso no significa nada. Yo pude haber puesto el mío si hubiera querido. Pero no lo puso. ¿Por qué? Porque es él quien siempre hacía las jugadas. Ah, entonces reconoce que era su padre quien siempre hacía las jugadas. Reconozco, pero eso no importa. Lo que importa es quién cobró el premio. En realidad lo que importa es quién tenía derecho al premio. El licenciado Hernández demolió la versión de Carlos pregunta por pregunta. Mostró que nunca se había interesado en la lotería, que se burlaba de mí cuando jugaba, que solo había venido conmigo una vez. Carlos, usted dijo que su padre no tiene las condiciones para administrar una suma tan grande. ¿Por qué piensa eso? Porque es una persona sencilla, sin estudios, sin experiencia con dinero. Sin experiencia, pero ¿no trabajó toda su vida? Trabajó. ¿No administró una casa durante décadas? Sí. ¿No lo crió solo a usted? Sí. ¿No pagaba las cuentas a tiempo? ¿Las pagaba? ¿No sabía controlar los gastos de la casa? Sabía. Entonces, ¿por qué exactamente piensa que no tiene las condiciones de administrar su propio dinero? Carlos no supo responder. El momento más vergonzoso fue cuando el licenciado Hernández preguntó sobre el desalojo. Carlos, ¿es verdad que desalojó a su padre de la casa? No lo desalojé. Solo le comuniqué que la propiedad ya no era suya y que debía irse porque la había vendido. Pero sabiendo que no tenía a dónde ir. Es un hombre adulto. Podía arreglárselas. ¿A los 81 años? Su edad no es mi problema. En ese momento vi al juez fruncir el ceño y tomar una nota. Me di cuenta de que Carlos acababa de condenarse con sus propias palabras. ¿Y es verdad que ofreció solo 500 pesos para que su padre se las arreglara? Ofrecí, sí, era más de lo que estaba obligado a dar. ¿De un premio de 5 millones de pesos? El premio es mío, según usted. Pero si fuera de su padre,
¿500 pesos no sería una suma un poco modesta? Carlos se dio cuenta de que cayó en una trampa. Es que en ese momento no sabía si iba a lograr quedarse con el dinero. Ah, entonces ya sabía que podría tener que devolver. No, yo... Entonces, ¿por qué la preocupación? Carlos se quedó sin respuesta. Amigos, ¿ven cómo el abogado de Roberto desmonta la defensa de Carlos? Comenten qué piensan. La audiencia duró 3 horas. Al final, el juez dijo que iba a analizar todas las pruebas y dar la sentencia en una semana. Las partes quedan en libertad. La sentencia será publicada el próximo martes. Salí del juzgado agotado pero lleno de esperanza. El licenciado Hernández estaba optimista. Roberto, creo que salió bien. Sus pruebas son sólidas. Sus testigos fueron convincentes. Y su hijo no supo defenderse. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día se arrastraba. Cada noche dormía mal pensando en qué iba a pasar. Ramón trataba de distraerme, pero no lograba pensar en otra cosa. El martes regresamos al juzgado. El juez estaba serio cuando empezó a leer la sentencia. Considerando las pruebas presentadas, es evidente que el boleto ganador fue adquirido por el demandante, don Roberto Morales. Los 18 años de recibos demuestran sin equívoco que era él quien hacía las jugadas de la lotería. El hecho de que su hijo haya llevado el boleto al establecimiento comercial no le confiere derecho al premio, pues actuó solo como portador a solicitud del padre impedido. Mi corazón se aceleró. Además, este tribunal entiende que la edad del demandante no constituye un impedimento para la administración de sus bienes. A los 81 años ha demostrado lucidez, capacidad y conocimiento suficiente para administrar sus finanzas. Por otro lado, causa asombro a este tribunal la conducta del demandado, quien no dudó en desalojar a su propio padre de la casa y apropiarse indebidamente de un premio que sabía no le pertenecía. Carlos estaba pálido. Por lo tanto, juzgo la acción fundada, determinando que el premio sea transferido íntegramente a la cuenta de don Roberto Morales, deduciendo solamente los valores comprobadamente utilizados por el demandado, que deberán ser reembolsados al demandante. Casi me desmayo. Ramón me sostuvo del brazo. El licenciado Hernández sonrió. Había ganado. La justicia había sido hecha. Carlos salió de la sala sin mirarme. No dijo una palabra, no hizo un gesto, simplemente desapareció. Y yo estaba ahí, a los 81 años, comprobando que un padre trabajador vale más que todas las teorías jurídicas del mundo. Amigos de los consejos del abuelo, ¿pueden creerlo? Roberto ganó. Si están contentos con esta victoria, dejen ese like. 3 semanas después de la sentencia, recibí la primera transferencia bancaria de mi vida. 4.200.000 pesos. El valor total menos lo que Carlos ya había gastado y los costos judiciales. Cuando vi esos números en la pantalla del cajero, tuve que sostenerme del mostrador para no caer. ¿Don Roberto está bien?, preguntó el gerente del banco, un joven que me trataba con una deferencia que nunca había experimentado. Sí, mijo. Solo me estoy acostumbrando a esta nueva realidad. Nueva realidad era exactamente eso. A los 81 años descubría qué era ser respetado, ser escuchado, ser tratado como alguien importante, no por el dinero en sí, sino por haber tenido el valor de luchar por mis derechos. Lo primero que hice fue comprar de nuevo mi casa. Carlos, desesperado por saldar las deudas que había acumulado durante los meses de vida de rico, la había vendido rápidamente a un agente inmobiliario por un precio muy por debajo del mercado. Cuando supo que yo estaba interesado en comprarla, el agente fue honesto conmigo.
Don Roberto, su hijo, estaba muy apretado. Vendió por 1.200.000 pesos una casa que vale al menos 2 millones. Se la puedo ceder por el mismo valor que pagué. ¿Por qué haría eso? Porque supe toda la historia y no me siento bien aprovechándome de una situación así. Regresé a mi casa un jueves por la tarde. Abrí el portón lentamente, como si entrara a un lugar sagrado. Caminé por el jardincito donde había plantado rosas y jazmines. Pasé por la ventanita de la cocina donde me quedaba horas mirando la calle. Entré a los 2 cuartos que guardaban 20 años de mi vida. Pero ya no era la misma casa, y yo ya no era el mismo hombre. Renové todo con cariño. Contraté a un albañil, don Juan, que vivía en el barrio y siempre había sido buena persona. Le expliqué que quería modernizar la casa, pero sin perder el encanto sencillo que siempre tuvo. Don Roberto, ¿quiere una casa más grande? ¿Podemos ampliar, hacer un cuarto más, una sala separada? No, don Juan. 2 cuartos siempre fueron suficientes para mí. Solo quiero que sean 2 cuartos bonitos. Pintamos las paredes de un azul suave, que trajo luz y alegría al ambiente. Cambiamos el piso viejo por uno laminado claro, pero mantuvimos la misma distribución. Ampliamos la ventana de la cocina. Instalamos un fregadero nuevo, una estufa moderna, un refrigerador con el que siempre había soñado. En el cuarto compré una cama nueva, un ropero de madera clara, un sillón cómodo. Cosas sencillas pero de calidad. Cosas que me hacían sentir en casa, pero una casa digna de quien había descubierto ser. El jardincito recibió atención especial. Planté más flores, puse una banca bajo el árbol de limón. Creé un rinconcito con hierbas aromáticas y plantas medicinales. Mi pequeño paraíso particular. Ramón venía todos los días a seguir el progreso de la renovación. Roberto, qué transformación. La casa está hermosa, pero eres tú quien más ha cambiado. Y era verdad. No era solo la ropa nueva, el pelo bien cortado, los lentes modernos. Era algo interno, una postura, una autoestima, una sensación de mérito que nunca había tenido. Amigos de los consejos del abuelo, si están conmovidos por esta transformación, comenten desde dónde nos están viendo. Con el dinero invertido en CETES conservadores, vivía de los ingresos mensuales que alcanzaban tranquilamente para todas mis necesidades y aún sobraba para pequeños lujos. Por primera vez en mi vida podía ir al supermercado sin contar los centavos. Podía comprar la carne que quisiera, el vino que oliera mejor, el jabón que dejara mi piel más suave. Descubrí que tenía gustos que nunca había podido ejercer. Me gustaban los quesos especiales, el pan artesanal, las flores frescas en la casa. Pequeños placeres que el dinero permitía, pero que la autoestima conquistada hacía aún más especiales. Empecé a frecuentar el grupo de la tercera edad en la parroquia del barrio. Era un grupo de 12 personas, todas con historias de lucha, de superación, de reinicios tardíos. Amigos, no saben la suerte que tuve, dije en la primera reunión. No solo de ganar la lotería, sino de aprender a valorarme. Don Augusto, un señor de 85 años que había criado 4 hijos solo, movió la cabeza. Roberto, eso no fue suerte, fue valor. ¿Cuántos de nosotros pasamos la vida aceptando las migajas de los hijos, de las nueras, de la sociedad? Tú tuviste el valor de decir, merezco más, pero fue difícil. Hubo momentos en que pensé en abandonar, aceptar los 500 pesos, y ya. ¿Y qué te hizo continuar? Reflexioné sobre la pregunta. ¿Qué me hizo seguir incluso cuando Carlos trató de descalificarme, cuando su abogado trató de disminuirme, cuando todos pensaban que era solo un viejo terco peleándose con su hijo?
Creo que fue el cansancio, respondí. Cansancio de ser chiquito, de aceptar cualquier cosa, de pensar que no merecía respeto solo porque era pobre, viejo, sin estudios. 2 semanas después de la renovación, pasó algo que no esperaba. Carlos apareció en mi puerta. Era un domingo por la tarde. Estaba en el jardín regando las plantas cuando escuché el timbre. Fui al portón y lo vi del otro lado de la reja. Estaba muy diferente del hombre elegante que había visto en el juzgado. Demasiado delgado, barba mal hecha, ropa arrugada, mirada cansada. La vida le había cobrado el precio de la codicia. «Hola, papá». «Hola, Carlos». Nos quedamos algunos segundos mirándonos a través de las rejas. Yo buscaba en su cara una señal de arrepentimiento sincero. Él buscaba en mí una señal de que iba a abrir el portón. «¿Puedo entrar?» «Depende. ¿Para qué?» «Para hablar. Necesito hablar contigo». Abrí el portón, pero no lo invité a entrar a la casa. Nos quedamos ahí en el jardincito, yo sentado en la banca nueva, él parado, moviendo la tierra con el pie. «La casa está bonita», dijo mirando alrededor. «Gracias». «Papá, quería pedirte perdón». «¿Por qué? ¿Por tratar de robarme o por desalojarme de la casa?» Hizo una mueca como si las palabras dolieran. «Por las dos, por todo». Perdí la cabeza cuando vi todo ese dinero. Pensé que era mi oportunidad de cambiar de vida, y lo era, solo que no de la forma que imaginabas. ¿Cómo? Ese dinero podría haber cambiado la vida de los dos. Podríamos haber sido una verdadera familia, cuidarnos mutuamente, disfrutar juntos de esa suerte que Dios nos mandó. Pero tú me trataste como un enemigo. Lo sé. Si hubieras venido y me hubieras dicho: «Papá, el boleto está a tu nombre, pero compartamos este premio», las cosas habrían sido diferentes. ¿Habrías aceptado? Claro que habría aceptado. Eres mi hijo. Siempre compartí contigo toda mi vida. Bajó la cabeza. No pensé en eso. Solo veía el dinero y pensaba: por fin mi oportunidad de ser rico. ¿Y cómo terminó esa historia de ser rico? Carlos suspiró profundamente. Mal, muy mal. Gasté el dinero en tonterías. Invertí en negocios que fracasaron. Compré cosas que no necesitaba. En 6 meses había perdido casi todo. Y ahora vivo en un cuarto rentado en Iztapalapa y apenas saco 5.000 pesos al mes trabajando en el taller, papá. Sentí una punzada en el pecho. No de lástima, sino de tristeza. Tristeza del desperdicio, de las malas decisiones, del tiempo perdido. «Carlos, ¿viniste aquí para qué? ¿Para pedir dinero?» «No», respondió rápidamente. «Vine a pedir perdón de verdad». «¿Y por qué debería perdonar?» «Porque eres mi padre. Y porque finalmente entendí lo que perdí». «¿Qué perdiste?» «Perdí a ti. Perdí a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Perdí a mi familia». «Carlos, familia no es solo la sangre. Familia es el respeto, es el cariño, es la atención mutua. Tú me trataste como un enemigo. Lo sé y lo lamento todos los días». Nos quedamos callados durante algunos minutos. Observaba a mi hijo, el hombre que había salido de mi corazón, que había jugado en mis rodillas, que había dormido en mis brazos, y sentía una mezcla de compasión y desencanto. «Carlos, ¿quieres saber algo?» «Quiero. Te perdoné hace mucho. Perdoné el día que gané en el juicio, porque guardar rencor solo nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, ¿podemos tratar de reconstruir nuestra relación?» Lo miré buscando la sinceridad en la mirada. «Carlos, perdonar no es lo mismo que olvidar. Y no es lo mismo que volver a confiar. ¿Pero podríamos intentar?» «No, no podemos». «¿Por qué?» «Porque no has cambiado, Carlos. Solo volviste a ser pobre. ¿Cómo puedes decir eso?» «Porque si realmente hubieras cambiado,
no habrías venido aquí. Habrías construido tu nueva vida. Habrías aprendido a ser independiente. Te habrías convertido en el hombre que deberías ser. Pero vine a pedir perdón. Viniste porque estás pasando dificultades. Si estuvieras bien en la vida, si hubieras logrado mantener el dinero, nunca habrías aparecido aquí. Carlos se puso rojo. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Sí? ¿Y sabes cómo lo sé? Porque tuviste 6 meses para aparecer aquí. 6 meses desde que la justicia decidió. Y solo apareciste ahora que estás en el fondo del hoyo. Papá, tenía vergüenza. ¿Vergüenza de lo que hiciste o vergüenza de haber perdido el dinero? No supo responder. Me levanté de la banca y caminé hasta el portón. Carlos, deseo que seas realmente feliz. Deseo que encuentres tu camino, que aprendas a ser un hombre de bien, que construyas una vida digna. Pero lejos de mí. ¿Por qué? Porque yo también aprendí algo estos últimos meses. Aprendí que tengo derecho a vivir en paz. Aprendí que no tengo que aceptar falta de respeto solo porque viene de la familia. Aprendí que el amor propio es el primer amor que debemos cultivar. Papá, cambié. Tal vez cambiaste. Tal vez algún día te conviertas realmente en un hombre diferente. Pero yo no voy a estar ahí para verlo. ¿Ya no me quieres? Me detuve frente a él y lo miré bien a los ojos. Carlos, te voy a querer hasta el día que me muera porque un padre es así. Pero querer no significa aceptar cualquier cosa. No significa permitir que me hagan daño de nuevo. Entonces, ¿esto es todo? ¿No quieres verme nunca más? Nunca dije eso. Dije que nuestra relación no puede reconstruirse en los moldes antiguos. Si algún día vienes aquí, no para pedir nada, no para justificarte, sino para sinceramente honrarme como tu padre, ahí hablaremos. ¿Y cómo sabré si es sincero? Lo sabré. Un padre siempre sabe. Carlos se quedó todavía algunos minutos ahí parado, como si esperara que yo cambiara de opinión. Pero no cambié. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. ¿Entiendes realmente? Entiendo que tienes razones para no confiar en mí. Entiendo que debo probar que cambié, no solo decirlo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Viviendo bien, trabajando honestamente, siendo un hombre digno. Y quién sabe, algún día, cuando tenga la certeza de que soy una persona mejor, regresaré aquí. Es posible. Caminó hacia el portón. Antes de salir se volteó hacia mí. Papá, sé que no lo merezco, pero ¿puedes darme una bendición? Sentí los ojos llenarse de lágrimas. No de nostalgia, sino de compasión. Que Dios te bendiga, mijo. Que te dé la sabiduría para hacer las decisiones correctas y la fuerza para ser el hombre que puedes ser. Carlos se fue con la cabeza agachada. Me quedé ahí en el jardincito mirando la calle vacía, sintiendo una sensación extraña. No era tristeza ni alivio, era paz. Amigos de los consejos del abuelo, ¿sienten esa paz que Roberto conquistó? Dejen en los comentarios qué piensan de esta decisión. 2 años pasaron desde ese día. Carlos nunca reapareció. A veces, por conocidos en común, supe que seguía trabajando en el taller, que había rentado un departamento chiquito, que llevaba una vida sencilla y honesta. Una vez don Enrique me contó que había mandado una tarjeta para el Día del Padre, pero que no tuvo el valor de entregarla personalmente. ¿Qué tarjeta?, pregunté. Una tarjeta sencilla escrita a mano, diciendo solo que se acordaba de usted y que estaba tratando de ser una persona mejor. ¿Y dónde está esa tarjeta? Me la dejó, pero dijo que solo la entregara si usted preguntaba. Nunca pedí la tarjeta. No porque no quisiera saber de Carlos, sino porque entendí que ciertas distancias son necesarias para que la gente crezca. Hoy, cuando me despierto en mi casa renovada,
con el sol que entra por la gran ventana de la cocina, me siento completo. No porque tenga dinero, sino porque tengo dignidad. No porque sea rico, sino porque soy libre. Libre para elegir cómo quiero vivir mis últimos años. Libre para decir que no cuando algo no me conviene. Libre para ser respetado, valorado, escuchado. Uso el dinero con conciencia. Vivo bien, pero sin excesos. Ayudo a los vecinos necesitados. Hago donaciones a la parroquia. Financio útiles escolares para niños sin recursos. Descubrí que dar sin esperar nada, a cambio, es uno de los mayores placeres de la vida. La gente del barrio me trata diferente ahora. No solo por el dinero, sino por el respeto que aprendí a imponer. Cuando hablo, escuchan. Cuando necesito algo, se ofrecen para ayudar. Descubrí que ser respetado es una sensación que engancha. Ramón sigue siendo mi mejor amigo. Ahora viajamos juntos. Vamos al cine, hacemos paseos chiquitos. Siempre me dice, Roberto, te transformaste en un hombre nuevo. Y es verdad. A los 81 años descubrí que nunca es tarde para reiniciar, para aprender a valorarse, para construir una vida con dignidad. Si se inspiran con esta historia de reinicio, no olviden dejar ese like y suscribirse a los consejos del abuelo. Cuando miro hacia atrás a ese hombre, que fue humillado en la banqueta, con 2 bolsas en la mano, siento compasión por él. Todavía no sabía que merecía más. Todavía no sabía que el amor propio es sagrado. El dinero de la lotería cambió mi vida, pero no de la forma que cualquiera imaginaría. No me hizo rico, me hizo libre. Libre de la obligación de aceptar migajas de cariño. Libre de la necesidad de mendigar respeto. Libre para vivir mis últimos años, sabiendo que siempre fui un hombre de valor. Carlos perdió más que dinero en esta historia. Perdió la oportunidad de tener un padre cerca en los momentos difíciles. Perdió la oportunidad de envejecer, sabiendo que siempre tuvo un puerto seguro. Yo, en cambio, gané más que dinero. Gané la autoestima. Gané la dignidad. Gané la certeza de que puedo cuidarme solo. Y cuando llegue mi hora de partir de este mundo, me iré sabiendo que viví mis últimos años de la forma que siempre merecí vivir, con respeto, con amor propio y con la conciencia tranquila de alguien que siempre hizo lo mejor que pudo. El error de Carlos no fue solo no leer el boleto ganador, fue nunca haber leído quién era yo realmente, un hombre fuerte, trabajador, digno de todo el amor y el respeto del mundo. Amigos de los consejos del abuelo, si esta historia les tocó tanto como tocó mi corazón, dejen ese like allá abajo. Y si quieren más historias que remueven el alma, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Y ustedes que escuchan esta historia, se han detenido alguna vez a pensar en el valor de las personas que están a su lado? ¿Han reflexionado sobre cuántos Robertos existen por ahí siendo desvalorados, siendo tratados como peso muerto, cuando en realidad son el fundamento de tantas vidas? Si esta historia les hizo reflexionar sobre sus propias relaciones, comenten desde dónde nos están viendo y cuéntenos. ¿Han vivido una situación similar? ¿Conocen a alguien que merezca más reconocimiento del que recibe? Porque historias como la de don Roberto deben ser contadas para que nunca olvidemos que la dignidad no tiene precio y que el respeto se construye todos los días en pequeños gestos, en palabras amables, en el amor verdadero. Y no olviden, amigos, valoren a quienes están a su lado antes de que sea demasiado tarde. Un padre, una madre, un abuelo, una abuela que dedicaron su vida entera por ustedes, merecen todo nuestro amor y cuidado. Hoy tengo 83 años.
Han pasado 2 años desde que recuperé mi dinero y mi dignidad. Cada mañana me levanto en mi casita renovada y agradezco no solo por el techo sobre mi cabeza, sino por la lección más valiosa que aprendí. Nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para recordar que uno vale. El otro día estaba regando mis plantas cuando llegó una familia nueva al barrio. Era una señora mayor con su hijo, un hombre como de 40 años. Los vi descargar sus cosas, pocas cosas, y en la mirada de ella reconocí algo familiar. Cansancio, resignación, esa sensación de ser una carga. Me acerqué a saludarlos. Bienvenidos al barrio. Soy don Roberto. Si necesitan algo, estoy en la Casa Azul. La señora, doña Carmela, me dijo que se llamaba. Me sonrió con timidez. Gracias, don Roberto. Es usted muy amable. En los días siguientes los vi varias veces. El hijo, Javier, salía temprano y regresaba tarde. Doña Carmela se quedaba sola en la casa, limpiando, cocinando, esperando. Un día la invité a tomar café. Doña Carmela, si gusta pasar un rato, hice café de olla. Vino con precaución, como si no estuviera acostumbrada a que la invitaran. Nos sentamos en mi jardín y empezamos a platicar. Me contó su historia. Viuda, había criado sola a Javier, trabajando de todo. Ahora vivía con él, pero sentía que estorbaba. Me dice que ya estoy vieja, que no sirvo para nada más que hacer la limpieza. La escuché y vi mi propia historia reflejada en sus palabras. Doña Carmela, ¿puedo contarle algo? Le conté todo: el boleto de lotería, Carlos echándome a la calle, el juicio, la victoria. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más. ¿Y usted ganó? Gané. Porque tenía razón y tuve el valor de pelear por ella. Pero, don Roberto, yo no tengo ningún boleto de lotería. Ya sé. Pero tiene algo más valioso. Tiene dignidad. Y eso nadie se lo puede quitar, a menos que usted lo permita. Le di el teléfono del licenciado Hernández. Si algún día su hijo la trata mal, si algún día necesita defender sus derechos, búsquelo. Es un buen abogado y un mejor hombre. Doña Carmela se fue ese día con los ojos brillantes. No de lágrimas, sino de esperanza. 2 meses después la vi de nuevo. Estaba diferente, más erguida, más segura. Don Roberto, hablé con mi hijo. Le dije que merecía respeto, que había trabajado toda mi vida por él y que no era una carga. ¿Y qué dijo? Al principio se enojó, pero luego reflexionó. Ahora las cosas están mejor, no perfectas, pero mejor. Le sonreí. Ese es el primer paso, doña Carmela. El respeto se construye todos los días. Esa es mi misión ahora en mis últimos años. Recordarle a la gente mayor de mi barrio que valen, que merecen respeto, que nunca es tarde para defenderse. Formo parte del grupo de la tercera edad en la parroquia, donde compartimos nuestras historias. Nos apoyamos mutuamente. Don Augusto, el señor de 85 años, me dijo hace poco: Roberto, tu historia cambió la vida de muchos aquí. Les diste valor para defenderse. No hice nada especial. Solo me defendí. Y eso es lo más especial que existe. En un mundo que les dice a los viejos que estorban, que ya no sirven, tú demostraste que merecemos respeto hasta el último día. He aprendido a vivir en paz. Mi casa es mi santuario. Mi jardín es mi alegría. Mis vecinos son mi familia elegida. Y el dinero que gané no me hace rico. Me hace libre para elegir cómo vivir mis últimos años con dignidad. ¿Y Carlos? A veces pienso en él. Me pregunto si habrá aprendido la lección, si habrá crecido como persona, si algún día tendrá el valor de regresar no para pedir, sino para reconciliarse de verdad. La puerta de mi corazón no está cerrada con llave. Está entreabierta esperando, pero esperando a un hombre diferente. Un hombre que haya aprendido el valor del respeto, de la familia, del amor verdadero.
porque esa es otra lección que aprendí. Perdonar no significa olvidar. Significa liberarse del peso del rencor. Pero tampoco significa permitir que te vuelvan a lastimar. El perdón y los límites pueden coexistir. Aquí es el abuelo que se despide, pero nos vemos en la próxima historia que va a remover sus corazones. Y recuerden siempre los consejos del abuelo. La familia es el bien más precioso que tenemos, pero el respeto es la base de toda relación. Dejen ese like, suscríbanse al canal, comenten desde dónde nos están viendo y compartan esta historia con alguien que necesite escuchar esta lección de vida. Y antes de irme, quiero dejarles una reflexión final. No importa cuántos años tengas. No importa cuántas veces te hayan dicho que no vales. No importa cuántas veces te hayan tratado como si fueras invisible. Siempre, siempre, siempre tienes derecho a defenderte, a exigir respeto, a vivir con dignidad. Yo tenía 81 años cuando decidí pelear. 81 años cuando decidí que merecía más. 81 años cuando descubrí que nunca es tarde para el amor propio. Si yo pude, ustedes también pueden. A todos los padres y madres que están ahí sacrificándose por hijos ingratos. Recuerden que su valor no depende del reconocimiento que reciban. Ustedes valen por quienes son, por todo lo que hicieron, por el amor que dieron. A todos los hijos que tal vez no han valorado a sus padres, deténganse un momento. Miren a esa persona que trabajó toda la vida por ustedes. Esa persona que sacrificó sus sueños para que ustedes pudieran soñar. No esperen a que sea tarde para decirles que los valoran, que los respetan, que los aman. Y a todos los que escuchan esta historia y ven reflejada su propia lucha, no están solos. Hay millones de Robertos en el mundo peleando por su dignidad todos los días. Y cada pequeña victoria, cada momento en que decimos merezco más, es un triunfo para todos nosotros. El dinero que gané en la lotería fue importante, pero la verdadera lotería que me gané fue descubrir mi propio valor. Fue aprender que la dignidad no se mendiga, se exige. Fue entender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Así que les dejo con esto, amigos de los consejos del abuelo. Valórense, defiéndanse, exijan respeto. No importa la edad que tengan, no importa cuánto dinero tengan en el banco, no importa qué tan difícil parezca. Ustedes valen, ustedes merecen, ustedes pueden. Y recuerden, a veces la vida nos da un boleto de lotería. Pero la verdadera riqueza está en saber reconocer nuestro propio valor. Esa es la lotería que todos podemos ganar si tenemos el valor de pelear por ella. Hasta la próxima, amigos, y que Dios los bendiga con la fuerza para defenderse y la sabiduría para saber cuándo pelear. Porque como dice el dicho mexicano, el que es perico, donde quiera, es verde. Y yo agregaría, el que tiene dignidad, donde quiera, es respetado. Adiós, amigos. Nos vemos en los consejos del abuelo. Y no olviden, nunca, nunca, nunca es tarde para vivir con dignidad.